Empezar a grabar, les comparto mi pantalla y empezamos. ¿Listo? ¿Te pasé a hacer cuaderno de florecitas? Y un Listo, lapicero. muchachos. Bueno, entonces la idea es que vamos a hablar nuevamente hoy, vamos a hablar Ese, de el que está ahí, porcentajes y proporciones, el del o pájaro. proporciones y porcentajes más bien en orden. El lapicero. La idea es que, bueno, ¿cuál es el objetivo o por qué Ahí encima. estamos nosotros hablando sobre esto en este momento? Digamos que los porcentajes y las proporciones en general son una situación muy, muy importante, eh, digamos, para el mundo administrativo. ¿Por qué? Porque ya enseguida vamos a ver que los porcentajes y las proporciones son insumo importantísimo para muchas aplicaciones, entre ellas las reglas de tres y las relaciones entre magnitudes, las relaciones entre números, y por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo cálculos sencillos dentro del mundo administrativo, una buena forma o una buena herramienta que nosotros tenemos para poder hacerlos y hacerlos de buena manera, pues digamos que es este concepto, este tópico. ¿Listo? Hablándoles un poco de los núcleos específicos en los que se hace, en los que se puede utilizar esta herramienta, muchísimos. Laboratorio de ideas 1, laboratorio de ideas 2, prospectiva 1, prospectiva 2, ¿sí? Todos los núcleos. Recuerden que nuestros núcleos ahora, pues los saberes numéricos son saberes eh, que son transversales, ¿sí? Son saberes que son transversales pues como al contenido, es decir, que constantemente ustedes tienen, en todos los núcleos, tienen la posibilidad de estudiar y aplicar saberes numéricos. ¿Sí? Estudiar y aplicar saberes numéricos. Listo. Sin más preámbulo, entonces vamos a entrar en materia. Entonces resulta que nosotros podemos, recuerden que si tienen alguna duda o algo, pueden abrir su micrófono, hacen su pregunta y vuelven y lo silencian. Listo, con el objetivo de que la grabación quede pues como con la mayor calidad posible para las personas que van a repetirlo nuevamente, que van a ver la grabación después. Entonces resulta que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, un segundo aquí, aquí está. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos, cuando estamos hablando pues como inicialmente de números, nosotros podríamos empezar a hablar de números al azar. Entonces yo podría decirles, ah, listo, vea, entonces un número es el 2, otro número es el 3, otro número es el 5, otro número es el 100, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros a ese número le damos un contexto y lo llevamos a la vida real, entonces ese número empieza a convertirse en una magnitud, ¿sí? En una magnitud. ¿Cómo así que una magnitud? Cuando yo a un número le pongo el apellido, entonces yo digo, vea, es que yo estoy hablando de 2 manzanas, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de 3 personas, cuando yo estoy hablando de 5 millones de pesos, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de 5 millones de pesos, cuando yo estoy hablando de 100 kilómetros, este apellido, esta unidad de medida, hace que el número se convierta en una magnitud, ¿sí? Y yo puedo hacer relaciones entre magnitudes. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, una persona se come 2 manzanas. Eso es una relación. Yo puedo decir, 3 personas son capaces de pintar o de construir más bien, 3 personas son capaces de construir 5 kilómetros de vía, por ejemplo. ¿Sí? Y estas relaciones entre magnitudes entonces se llaman razones. ¿Sí? Estos son magnitudes. Las magnitudes son simplemente números que pongo en contexto, que pongo en la vida real, a los que les pongo un apellido. Estas son razones.
¿sí? Las razones son relaciones entre magnitudes. Y finalmente, vamos a concluir con que tenemos otra eh, relación que se llama proporciones. Y las proporciones son relaciones entre razones, ¿sí? Son relaciones entre razones. Entonces, miren, primero tenemos las magnitudes, después tenemos las razones, que son relaciones entre magnitudes, y finalmente tenemos proporciones, que son relaciones entre las razones. Entonces decimos, por ejemplo, 1 es a 2, como 2 es a 4, ¿sí? O nosotros podríamos decir, entonces esto es una razón, esto es otra razón. Y esas dos razones se deben relacionar. Si nosotros hacemos una relación, nosotros podríamos decir, ah, sí, es que eso se relaciona. ¿Por qué? Porque miren que yo, si al 1 lo multiplico por 2, me da 2. Y si al 2 lo multiplico por 2, me da 4. Listo, eso es una razón. Otra forma de hacerlo o de verlo, de ver que sí hay una relación entre esas dos razones, es hacer la división. ¿Cuánto me da 1 dividido 2? 1 dividido 2 me da 0.5. ¿Cuánto me da 2 dividido 4? Me da 0.5, ¿sí? Entonces miren que es otra forma de ver esa relación. Y así sucesivamente, ¿sí? Yo puedo encontrar que algunas razones tienen relación, ¿sí? Y esa relación no es que yo la haga adrede o que yo me invente una relación, no. Simplemente hay situaciones en la vida que tienen esa relación natural y enseguida lo vamos a ver cuando estemos viendo las aplicaciones. Esto es apenas como lo conceptual, es decir, de dónde parte o de qué, cuál es el sustento de lo que vamos a estudiar enseguida, de los ejercicios que vamos a hacer enseguida, de las aplicaciones que vamos a ver enseguida. Listo. Entonces yo podría decir también, vea, es que 100 es a 20 como 10 es a 2. Entonces ustedes hacen la división. 100 dividido 20 me da 5. 10 dividido 2 me da 5. ¿Sí? O yo también podría decir, vea, es que 100 dividido 5 me da, no, perdón, 20 dividido 10 me da 2 y 100 dividido 10 me da 10, ¿cierto? Yo podría hacerlo así también. Yo podría encontrar la relación primero dividiendo este sobre este y me da lo mismo que dividiendo este sobre este. Y ahí encuentro una relación. Pero yo también podría decir, va, es que si yo a 100 lo divido entre 10, me da 10. Y si yo a 20 lo divido entre 10, me da 2, ¿cierto? Es decir, si yo a este lo divido por un número y a este lo divido por ese mismo número, que aquí muy rápidamente, yo haciendo como la cuenta en mi cabeza, me doy cuenta que ese número cualquiera es el 10, entonces me doy cuenta que sí, que efectivamente cuando yo le hago una transformación a este 100 y a este 20 con el mismo número, que en este caso sabemos que es el 10, entonces encuentro la misma respuesta. ¿Sí? Es decir, lo que quiero decirles es que las proporciones tienen, efectivamente son relaciones entre razones. ¿Sí? Las razones, cuando yo las puedo relacionar de alguna forma, cuando yo me doy cuenta que si las divido me da lo mismo, o que si yo puedo encontrar un número con el que multiplico me da lo mismo, o si yo puedo encontrar un número con el que divido y me da lo mismo. Miren, otra forma de hacerlo, ¿cuál sería? ¿Yo cómo puedo transformar el 10 en 100? Multiplicándolo por 10, ¿cierto? 10 por 10 me da 100. Y lo mismo, si yo al 2 le hago la misma transformación, lo multiplico por 10, 2 por 10 me da 20. ¿Sí? Entonces miren que con el mismo numerito, con el 10, y haciendo la misma operación, multiplicación, obtuve la otra razón. Entonces cuando yo puedo hacer ese tipo de conversiones, digo, listo, eso es una proporción. Listo, hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto a magnitudes, razones y proporciones, para que podamos pasar a la aplicación. Eso está claro. Está claro. Listo. Bueno, entonces esto es lo primero. ¿Qué pasa? Las magnitudes, razones, proporciones, entonces tienen muchas aplicaciones. Entre las aplicaciones más comunes y más utilizadas se encuentran dos. La primera, una que se llama regla de tres. ¿Cierto? Esto lo vimos en algún momento en el colegio o lo hemos visto ya en el núcleo, en alguno de los núcleos y ya hemos estado en alguno de los núcleos o lo hemos estudiado en otras universidades y de pronto hemos estudiado en otras universidades. Y otra que también es muy utilizada
son los porcentajes. ¿Sí? Y los porcentajes sí que los utilizamos nosotros en el mundo administrativo. Entonces, para situaciones financieras, para situaciones económicas, entonces que el IVA, entonces que las situaciones contables, y no nos vayamos muy lejos. Para calcular la nota final del núcleo necesitamos porcentajes y saber porcentajes, ¿cierto? Entonces, digamos que son aplicaciones muy importantes, muy conocidas, que debemos manejar bien, ¿sí? Entonces, la regla de tres es simplemente, no es más que una proporción, ¿sí? La regla de tres es una proporción en la que nos aprovechamos de las propiedades de las proporciones, que yo no se las voy a citar pues como propiedad de uno tal cosa, no, sino que las vamos a vivir. Enseguida vamos a hacer ejercicios de regla de tres y vamos a mirar que es muy sencillo. Y los porcentajes son reglas de tres específicas también, ¿sí? Son reglas de tres específicas, en las que lo que tenemos es que estamos suponiendo que tenemos una unidad gigantesca, ¿sí? Una unidad, y esa unidad la vamos a partir en pedazos iguales. ¿Cuántos pedazos iguales? En 100 pedazos iguales. Supongamos que aquí hay 100 pedazos iguales, ¿sí? Y el porcentaje lo que nos dice es que vamos a tomar una fracción de esos 100 pedazos. ¿Sí? Vamos a tomar un número específico de esos 100 pedazos. Entonces, si a mí me dicen 30%, lo que me están diciendo es que de la unidad entera, partida en 100 pedacitos, yo voy a tomar 30 de ellos. Y eso es un porcentaje. Eso es lo que me representa un porcentaje. Un porcentaje es una fracción de una unidad, una fracción de un total. Eso es lo que significa un porcentaje, una fracción de un total. Y como es una fracción de un total, entonces yo también puedo representar los porcentajes como un decimal o como un fraccionario, ¿sí? ¿Por qué? Como un fraccionario yo puedo tener, recuerden la forma de fraccionario, que también es muy parecida a la forma de razón, ¿sí? Pero no es lo mismo. En el fraccionario, entonces yo tengo una parte arriba que se llama numerador. Recordemos también elementos de aritmética. Y en la parte de abajo tengo un elemento que se llama denominador. ¿Sí? Numerador arriba, denominador abajo. En el numerador voy a poner la fracción que voy a tomar del total, es decir, que voy a tomar 30. Y ya dijimos que el porcentaje siempre era que la unidad la partíamos en 100. O sea que el total van a ser 100 pedacitos y de esos 100 pedacitos vamos a tomar 30, si estamos hablando del 30%. Entonces, esta es otra forma de representar un porcentaje. Pero también, como, así como podemos, el porcentaje lo podemos representar como fracción, y la fracción es muy parecida a la razón. Ahorita nosotros en una razón estábamos haciendo una división, ¿cierto? Y está bien. Entonces, en los fraccionarios también podemos hacer divisiones. Nosotros podemos decir, ¿cuánto me da 30 dividido 100? Esto me da 0.3, lo cual quiere decir que los porcentajes también los podemos representar como decimales. Entonces, 30% o 30 sobre 100 o 0.3 es exactamente lo mismo si nosotros estamos hablando de porcentajes, ¿sí? Es lo mismo. Listo. Entonces, nos debe quedar claro que los porcentajes se pueden nombrar como porcentaje, ¿cierto? O sea, con el signo de porcentaje del por ciento, se pueden representar como fraccionarios en el cual el numerador es el numerito del porcentaje y el denominador es el 100 siempre. Y además, como eso lo podemos dividir, entonces también podríamos representar el porcentaje como un decimal. ¿Entendido eso? Sí, profe. Listo, perfecto. Ahora entonces sí, vámonos a aplicar, ¿sí? Vámonos a aplicar esto que estamos, de lo que hemos hablado ya pues como muy conceptual. Entonces,
Déjenme por aquí que estoy viendo que hay un... Ah, listo, ya. Por aquí estaban pidiendo el link de la asistencia. Muchísimas gracias. Ya lo pasaron. Listo. Entonces, tenemos un problema sencillo en el que nos dicen, vea, 3 albañiles pueden levantar un muro de 40 metros cuadrados en una hora. ¿Cuántos albañiles de más deben ser contratados para que el muro construido en una hora sea 5 veces más grande? ¿Sí? Sea 5 veces más grande. Listo. Entonces empezamos. Nosotros vamos, en este tipo de ejercicios, lo que nosotros tenemos que intentar mirar primero es cuáles variables están incluidas en el ejercicio. Es decir, qué información me están mencionando. Entonces aquí me están mencionando una variable. Una variable inicial, ¿cuál es? El número de albañiles. Yo tengo que ponerle cuidado a ese número de albañiles. ¿Sí? Entonces, me dicen, vea, tanto número de albañiles pueden levantar un muro de tantos metros cuadrados. Entonces me están dando otra variable que es el tamaño del muro, ¿sí? Y me están dando otra variable que se llama tiempo, ¿cierto? Mírenla aquí, hora, ¿sí? Entonces me dicen, tantas personas pueden levantar un muro de tantos metros cuadrados, de tanta área, en tanto tiempo, ¿sí? Y luego lo que me dicen es, ah, listo, bajo esa circunstancia, entonces, ¿qué pasará? ¿Cuántos albañiles necesitaré si debo construir el mismo muro? Ah, no, perdón, un muro 5 veces más grande, ¿cierto? No el mismo muro, sino 5 veces más grande en la misma hora, ¿sí? Entonces uno dice, ah, bueno, resulta que a mí me dieron información de unas variables, pero después me empiezan a hacer un montón de preguntas, ¿sí? Me empiezan a hacer un montón de preguntas y me dicen, ¿qué pasará si algunas de esas variables cambian? Entonces, lo primero que yo digo es que me acuerdo que hay relaciones naturales entre magnitudes que yo puedo poner como razones y aparte de eso, esas razones también las puedo poner como proporciones. Entonces yo digo, ah, bueno, seguramente si el número de albañiles aumenta, entonces seguramente también habrá un cambio en el muro, ¿cierto? Seguramente lo que uno piensa es, si hay más gente que está trabajando, pues uno, sin filosofar mucho, uno dice, si hay más gente trabajando, pues es mayor capacidad productiva, entonces con seguridad van a poder crear pues o levantar un muro más grande, ¿cierto? O hacerlo más fácil. Entonces esa relación natural de a medida que el número de personas aumenta, yo puedo trabajar pues como con mayor capacidad y puedo crear un muro más grande, esa relación natural yo puedo plantearla como una proporción. ¿Sí? Yo puedo plantearla como una proporción. Entonces, bueno, en este caso, cuando nosotros nos dan una situación y nos dicen, bueno, ¿qué pasa si esto cambia? ¿Será que lo otro también cambiará? ¿Cierto? ¿Cómo cambiará? No sé qué. Entonces eso se puede bosquejar mediante una regla de 3, que es una aplicación de, de las proporciones. Entonces, les había dicho que lo más importante era identificar las variables. Entonces, una variable es el número de albañiles. ¿Sí o no? Otra variable es el área del muro. Y la otra es el tiempo. El tiempo me lo están dando en horas, el área del muro me la están dando en metros cuadrados y la otra es el tiempo. Entonces yo empiezo a escribir la información. Entonces yo digo, vea, 3 albañiles, ¿cierto? 3 albañiles pueden levantar un muro de 40 metros cuadrados en una hora, ¿sí o no? Luego me dicen, ¿cuántos albañiles? Entonces yo pongo por aquí una variable, es decir, ¿cuántos? Esta letra X es como lo que yo debo hallar, ¿cierto? ¿Cuántos albañiles de más deberán ser contratados para que el muro construido sea 5 veces más grande en una hora? Lo mismo, una hora y el muro debe ser 5 veces más grande. Es decir, ¿qué significa que me digan que debe ser 5 veces más grande? Es decir, que cuánto debe ser el área nueva del muro. 40 por 5. Exactamente. Cuando a mí me dicen 5 veces más grande, este veces en matemáticas se
se reemplaza por una multiplicación. Ven y yo borro esto, que esto se me puede confundir con una X. Vamos a poner más bien aquí multiplicación. Listo. Entonces, efectivamente, 5 por 40 me da ¿cuánto? 200. 200, así es. Entonces, el nuevo muro tiene que ser 5 veces más grande, entonces tiene que ser 200. Listo. Y con esto yo tendría una regla de 3. Pero aquí vamos a utilizar una situación, y es que miren que el tiempo, ustedes ven que el tiempo está variando, es decir, ahí me están diciendo como cuántos albañiles necesitaré para que el tiempo sea la mitad, o para que el tiempo sea 2 veces mayor o 2 veces menor, ¿cierto? O me dicen que es el mismo tiempo. Es el mismo tiempo. Es el mismo tiempo. Y si no hay algo que esté variando, entonces yo no lo tengo que tener en cuenta. Si no está variando, entonces en mi cálculo no tiene importancia. Si hay algo que no está variando, no tiene importancia. Entonces, en ese sentido, yo puedo aprovecharme de que no está variando el tiempo y puedo quitar esto de mi análisis. ¿Sí? Puedo quitar esto de mi análisis. Y en ese sentido, entonces obtengo nuevamente una regla de 3 simple. Si el tiempo estuviera variando, entonces yo tendría una regla de 3 compuesta y tendría que tener en cuenta el tiempo porque está variando. Pero como no está variando, entonces lo único que está variando son los albañiles y el área del muro y listo. Entonces mi proporción estaría compuesta por 2 razones, 1 y 2. Si la ven, hagan de cuenta que yo aquí tengo el guioncito, pues la rayita que me separa las proporciones como acá, es decir, esta rayita, ¿sí? Solamente que no la voy a poner para que realmente luzca como una regla de 3, que normalmente uno la ve así, ¿sí? Listo. Entonces resulta que lo que sigue es que cuando uno está como analizando la relación entre esas variables, puede que la relación sea directa o puede que la relación sea inversa. ¿Alguien sabe qué es una relación directa? ¿Alguien sabe qué es una relación inversa? Inversa es cuando aumenta algo, disminuye lo otro. Y Exactamente. directa es que si aumenta en una parte, aumenta también en lo otro. Exactamente. Una relación directa me da cuenta de que si una variable aumenta, la otra también aumenta. O que si una disminuye, la otra también disminuye. En cambio, en una relación inversa es al contrario, ¿cierto? Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. O cuando una disminuye, la otra aumenta. Esos son los dos tipos de relaciones que yo puedo tener entre dos variables, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese análisis. ¿Por qué es importante hacer ese análisis? Porque ese análisis nos va a determinar cómo debemos nosotros hacer las operaciones con estos numeritos, que enseguida vamos a ver que vamos a hacer una operación. Entonces resulta que yo les digo, bueno, sin mirar los números, sin mirar el 3, el 40, el 200, no miremos los números, vamos a mirar las variables, albañiles y área de muro. Entonces yo les quiero hacer a ustedes la pregunta. Vamos a suponer que el número de albañiles aumenta o disminuye. Yo puedo hacerlo con cualquiera de las dos. O sea, la pregunta me la hago para mí mismo y me la puedo hacer de las dos maneras. ¿Qué pasa si los albañiles aumentan o qué pasa si los albañiles disminuyen? Vamos a hacerlo con aumenta. Si los albañiles aumentan, ¿qué se esperará? ¿Que el área de muro construido sea más o sea menos? Sea Sea más. más. Exactamente, esa es la relación natural. Uno dice, a mayor personas trabajando, a más personas trabajando, pues tenemos mayor capacidad productiva, vamos a poder hacer un muro más grande. Entonces, como vamos a poder hacer un muro más grande, si los albañiles aumentan, ¿sí? Si los albañiles aumentan, el área del muro también aumenta. Entonces, ¿esa relación cómo es? Directa. Directa. Muy bien. Y como me doy cuenta que la relación es directa, cuando yo voy a hacer la operación aquí, entre esta proporción, yo tengo que imaginarme que las operaciones que voy a hacer van a ser en cruz. ¿Listo? Van a ser en cruz. Si por el contrario, yo tuviera una situación en la que me doy cuenta de que a medida que los albañiles aumentan, la otra variable disminuye, ¿sí? A medida que los albañiles aumentan, la otra variable disminuye, entonces la operación yo tendría que hacerla derecho. Por ejemplo, aquí voy a hacer un paréntesis antes de darle respuesta a esto. Si a mí me dijeran como, vea,
nosotros tenemos 3 albañiles y cada uno de esos albañiles, bueno, digamos que ellos están trabajando en una obra muy lejos, por allá en una zona rural, entonces ellos viven ahí en la obra, digamos que la empresa les paga el hecho de la estadía y que ellos estén ahí. Esos albañiles tienen provisiones, es decir, comida, y ellos comen, digamos que las provisiones es que ellos se comen, por ejemplo, 3 platos de comida al día, o no, 5, contando media mañana y, y algo, ¿cierto? Listo. Y que esa, entonces aquí son los albañiles. Este es el número de comidas pues que ellos se comen al día, ¿cierto? Como de platos de comida al día, platos de comida al día. Y esto es la duración que tienen de la provisión, ¿cierto? Duración. Te resulta que el mercado que tienen, duración. El mercado que tienen les dura 10 días, ¿cierto? Entonces luego a mí me dicen, ah, bueno, pero es que resulta que esos 3 albañiles no están dando abasto, entonces la empresa tuvo que contratar 5 más, es decir, ahora tiene 8. Esos 8 se comen 5 platos al día, entonces, ¿qué pasará con la duración de la provisión de comida? ¿Sí? Entonces, lo mismo. Hacemos el análisis, ¿los platos están cambiando? No, entonces no los tenemos en cuenta en el análisis, entonces quedamos solamente con albañiles y duración de la comida. Tenemos 3 albañiles, 8 albañiles, 10 días de duración, estos días de duración de la comida. Entonces, ahora sí la pregunta es acá. Muchachos, ¿qué pasará cuando los albañiles aumentan? ¿Será que la comida dura más o dura menos? Es inversa, dura menos. Exactamente. Entonces, si los albañiles aumentan, la comida dura menos. Entonces, la relación es como inversa, ¿cierto? Entonces, como la relación es inversa, en este caso, al contrario de en este caso, las operaciones las hacemos derecho, ¿sí? Vamos a hacerle la respuesta a ambas. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo o cómo puedo yo despejar esta X? Muy sencillo. Yo simplemente digo, listo, X, que es el número de albañiles, va a ser igual a, multiplico los 2 numeritos que me quedan unidos, ¿cierto? ¿Cuáles me quedan unidos? Por la línea, este y este, es decir, 3 por 200. Y lo voy a dividir por el que me queda solito unido con la X, es decir, 400. Y de la misma forma le tendría que dar yo respuesta a este. En este caso, la X es decir, el día de duración de la provisión de comida. Entonces, voy a hacer lo mismo. Multiplico los dos numeritos que están unidos por la línea. Este con este. 3 por 10. Y lo divido por el numerito que queda solo unido a la X. 8. ¿Sí ven la diferencia? Por eso es importante analizar cómo es la relación entre las dos variables. Pero es un análisis que es muy sencillo porque es natural, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando una cosa aumenta? ¿Qué pasa con la otra? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una cosa disminuye? ¿Qué pasa con la otra? Y de esa forma entonces me doy cuenta si la relación es directa o inversa y obtengo los resultados. Rápidamente, vayan por una calculadora o si la tienen ahí en el celular, díganme cuánto da este caso y cuánto 15. da este caso. El de arriba da 15. 15. Sí. Recuerden, muchachos, cuando estamos haciendo las divisiones, hacemos, para que no nos equivoquemos ni haya ningún problema, 3 por 200 igual 600. Y a ese 600 lo dividimos entre 40, ¿cierto? Y lo mismo por acá, 3 por 10, 30, dividido 8, ¿sí? ¿Cuánto nos da este otro? Este de acá. 3,75. 3,75. ¿Cuánto, perdón? 3,75. 3,75. Estos son 3 días y un poquito, ¿cierto? Porque esto está en días. Recuerden que cuando estamos haciendo reglas de 3, la respuesta siempre debería estar en la misma unidad de medida de lo que estamos hallando, ¿cierto? Esta X, ¿qué es? Duración en días. Duración en días de la comida. Entonces, estos son 3,75 días. ¿Y estos son qué? Estos son metros cuadrados de muro, ¿cierto? Ah, no, perdón, no. Estamos Albañiles. albañiles, sí, exacto, albañiles. Espérame a ver, yo borro esto, borrar. Aquí, pluma, albañiles.
¿cierto? Estábamos averiguando, era cuántos albañiles. Listo. Entonces demos respuesta a la pregunta. La pregunta era, ¿cuántos albañiles de más? ¿Cuántos había antes? 3. ¿Y cuántos quedan? 15. ¿Sí o no? O sea que ¿cuántos de más hay? 12. La respuesta es 12 albañiles más. ¿Listo? Entonces, muy importante también leer la pregunta que nos están haciendo, ¿cierto? En esas situaciones numéricas siempre es muy importante leer tanto la información que nos proveen como la pregunta que nos están haciendo, ¿cierto? Porque entonces mucha gente dice como, ah, no, X es igual a 15 albañiles y listo, pero esa no es la respuesta, ¿sí? Porque esa no era la pregunta es, ¿cuántos albañiles de más? Porque ya teníamos 3, entonces no son 15, sino 12. ¿Listo? Claro esto, hasta acá. Sí. Sí, Sí, claro. sí. Listo. Vamos con una segunda situación. Resulta que otra aplicación son los porcentajes. Y los porcentajes también los podemos modelar como reglas de 3. ¿Sí? También los podemos modelar como reglas de 3. Ya vamos a mirar. Entonces dice, vea, la empresa Arrendamos S.A. tiene entre sus políticas de operación que todo inmueble que se arriende debe dejarle un 3% de comisión. Situación súper administrativa. Esto es muy común y a nosotros mismos, inclusive, cuando estamos arrendando una casa, cuando estamos comprando una, o sea, esto nos puede pasar, ¿cierto? Y debemos manejarlo. Si se ha hecho un avalúo neto de arrendamiento para cierto local por 950.000 pesos, ¿cuánto le corresponde de comisión a la empresa? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos aquí, cuando tenemos situaciones de porcentaje, lo que tenemos es que siempre, generalmente, tenemos dos variables. Entonces, tenemos la variable que estamos analizando, que es como el avalúo, ¿cierto? O sí, como el arrendamiento o el valor a pagar. Podemos ponerlo aquí como, sí, como avalúo. Avalúo o canon, esa era la palabra que estaba buscando. Canon, eso. Eso, canon. Sí, cambiémosla más bien por canon. Canon. Y la otra variable que vamos a tener es el porcentaje. Listo. Canon o porcentaje. Canon en este caso, canon y porcentaje. Entonces nos dicen, vea, la empresa tal tiene en sus políticas que todo inmueble que se arriende debe dejarle 3% de comisión. Si se ha hecho un avalúo neto de cierto local de 950, entonces cuando el canon es 950.000 pesos, ¿cierto? ¿Cuánto será el valor de comisión que se le debería dejar a la empresa, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir, ah, listo, vea, es que como el 3% o el valor más bien de la comisión, nosotros lo hacemos sobre el total, ¿sí? Sobre el total del canon. Entonces, si nosotros estamos hablando de porcentaje, en porcentaje, ¿cuánto es el total máximo de un porcentaje? ¿Sí? Como cuánto es el total de la unidad. ¿Cuánto Bien. sería eso? 100, exactamente. Entonces nosotros podríamos decir, vea, es que 950.000 pesos, que es el canon, es decir, el valor total, en porcentaje representa el 100%. ¿Sí? En porcentaje representa el 100%. Pero resulta que sobre el valor de ese canon se tiene que sacar el 3% y ese es el valor de la comisión. Entonces, en el mismo lugar de la variable porcentaje, nosotros vamos a decir, ah, listo, entonces el 3%, ¿cuánto representa del canon? Porque ese va a ser la comisión. ¿Sí? Entonces, miren que yo también lo puedo modelar como una regla de 3. El 950.000 pesos es el 100%, el total. Pero de ese 100%, el 3% es lo que me representa la comisión. ¿Sí? Entonces miren que yo lo puedo modelar como una regla de 3. Y en esta regla de 3, cuando una de las variables es el porcentaje, la relación entre las variables siempre va a ser ¿cómo? Siempre, Directa. siempre va a ser directa. Siempre. ¿Sí? Porque a medida que el porcentaje rebaja,
o a medida que el porcentaje aumenta, la otra variable se comporta de la misma manera, o disminuye si el porcentaje está disminuyendo, o aumenta si el porcentaje está aumentando. ¿Sí? ¿Listo? Y entonces, como sabemos que la relación es directa, entonces ya vimos que la operación se tiene que hacer como cruzada, ¿sí? Como una X. Entonces decimos, listo, entonces la X es igual a 950.000 por 3 dividido 100. Ojo, cuando nosotros metemos esto a la calculadora, no le tenemos que poner este porcentaje y este tampoco. ¿Listo? Lo metemos como numeritos normales. ¿Y eso cuánto nos da? 2.850.000. No, A mí me da 28.500. 28.500. Exactamente. Bueno, pues el final sí, está haciendo. Entonces, 28.500, ¿cierto? 28.500 sería la comisión que tendría la empresa por ese canon de 950.000 pesos de arriendo de ese local. ¿Listo? 28.500. 28.500, pongámosle pesos. Estamos hablando de pesos. ¿Listo? ¿Claro esto hasta acá? Sí. Listo. Ahora yo les voy a proponer esta situación, que es una situación tal cual nos la presentaron en estos días, unos días antes del día sin IVA, en uno de los canales de televisión nacional, en las noticias además, lo cual me pareció muy grave. Y ellos cometieron un error en el momento de calcular esta situación. Entonces yo quiero darles a ustedes 5 minutos para que por favor me digan cuánto es esto. Listo, ahí está la situación. Un televisor tiene normalmente un precio de 2. Esta situación que les estoy presentando fue la que presentaron ese día en esa emisión. ¿Sí? Y el cálculo estuvo mal hecho y yo quiero que los estudiantes de CEIPA, estamos en este momento aquí, esto no nos va a volver a pasar. ¿Listo? Y lo vamos a dejar claro. Entonces vamos a calcular esto y yo quiero que me digan cuánto les da. Un televisor tiene normalmente un precio de 2 millones de pesos. Teniendo en cuenta que el IVA es del 19%, ¿cuál sería el precio del mismo televisor en el día sin IVA? Teniendo en cuenta pues que el día sin IVA a los precios se les rebaja el IVA.
Listo, muchachos, creo que ya es suficiente. ¿Cómo van? ¿Cuánto les dio? Bueno, yo lo que hice fue que el televisor tenía un valor de 2 millones de pesos, pero ya está incluido el IVA, ¿cierto? Precio Ajá, de venta. Entonces lo que hice fue, ese es el 119%, porque exactamente. Pero entonces, Ajá. espérame, tú ya lo tienes claro. ¿Alguien no tiene claro eso? ¿A quién le dio 1.620.000? Profe, ahí yo no lo tengo claro cuando habla que es más de 2 millones de pesos. Ah, profe, sí, a mí no me dio, sí, a mí me dio Y medio 1.620.000. millón 620. Claro. Exactamente. A los que les dio 1.620.000, entonces vamos a mirar. Resulta que uno llega y dice, ah, listo, súper bien. El televisor vale 2 millones de pesos, 2 millones de pesos, entonces 2 millones de pesos es el 100%, entonces el valor del IVA es el 19%, por lo tanto el resto es el 81%, ¿cierto? Y este sería el valor de lo que yo tengo que pagar, ¿cierto? No, no, no. ¿Por qué? Por lo que nos dijo la primera persona, que no me acuerdo cómo se llama, y es que en estos 2 millones de pesos, estos 2 millones de pesos tienen ya incluido el valor del IVA, ¿sí? Estos 2 millones de pesos tienen ya incluido el valor del IVA. Es decir, el IVA yo no se lo puedo sacar así como así, porque este es el precio final, ¿cierto? Es decir, al valor neto, ¿sí? Al valor del producto, ya ahí tiene un aumento del 19%. Es decir, este 2 millones de pesos tiene incluido un aumento del 19%. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que el televisor por sí solito valga 2 millones de pesos, no, sino que él ya, ese valor original ya tiene un aumento del 19%. Por lo tanto, ese 2 millones de pesos no es el 100%, sino que es el 119%. ¿Sí? Ese valor es el 119%. Y como ese valor es el 119%, ¿por qué nuevamente? Porque es que al 100% del valor del televisor ya se le aumentó un 19%. Entonces ahí sí, ya yo con seguridad puedo decir, ah, listo, si este 2 millones es el 119%, entonces ¿cuánto es el 100%? Ahora sí, ¿cuál es el valor original? ¿Cuál es el valor original sin impuesto? Listo. Este es el planteamiento original que uno debe hacer. Listo. Y entonces cuando ya uno hace la operación, entonces ¿cuánto da eso? Eso da 2 millones de pesos por 100 dividido 119. Entonces, en da este caso, no nos millón da, 680. exactamente, no nos da 1.620.000, sino que nos da 1.680.672. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta esto. Este 2 millones de pesos no es un 100%. Este 2 millones de pesos ya tiene incluido un aumento del 19%. ¿Sí? Entonces, por eso yo tengo que decir que este 2 millones de pesos es el 119%, que entonces, ¿cuánto será el 100%? ¿Sí? Que entonces, ¿cuánto será el 100%? Es decir, el valor sin el IVA. ¿Listo? Esa es una forma de hacerlo. Hay muchas otras, pero para que nos dé tiempo, eh, pensando un poco en, eh, pensando un poco en el ejercicio anterior del canon, me gustaría hacerles una pregunta como un poquito tergiversada de la situación de esa del canon, y yo quisiera hacerles la siguiente pregunta. Resulta que lo mismo, la misma situación de una agencia de arrendamiento, pues de, sí, de arrendamiento. Resulta que la agencia de arrendamiento le debe pagar al dueño del inmueble 800.000 pesos. ¿Listo? Al dueño del inmueble se le debe pagar sí o sí 800.000 pesos. ¿Listo? Y la agencia se quiere quedar con el 3% de lo que cobra. ¿Sí? En ese sentido, entonces, ¿cuál debe ser el canon? Borrar canon. El canon de cuánto debe ser. Listo, vuelvo y le repito rápidamente otros 5 minuticos. Le repito,
el dueño del local dice que a él le tiene que llegar, pulpito, 800.000 pesos, pero la agencia quiere quedarse de lo que cobra, ¿cierto? Quiere quedarse con el 3%. Entonces, ¿cuánto debe cobrar? ¿Cuál debe ser el valor de ese canon para que la empresa, 824.000. para que la empresa- 824. exactamente, listo. Entonces simplemente, y si yo lo, porque ya habíamos hecho bueno, no, este ejercicio por aquí. ¿Cómo nosotros podemos plantearlo? ¿Sí? Como regla de tres, ¿cómo podríamos plantearlo? 800 es el 100%. 800 es el 100%, perfecto. Y X es 100. 3. ¿Cómo? 103. X sería el 3%. Listo, ¿y eso cuánto nos da? Eso da 24.000. Listo. Entonces ese 24.000 se lo sumamos a los 800. Y eso nos da, eso nos da 824.000. Ahora yo quiero que hagamos la prueba, ¿sí? Hagamos la prueba. Se supone que si yo a 824.000, que es el valor del canon, le saco el 3%, me tiene que quedar los 800.000. ¿Será que sí nos da? No, Entonces, ¿qué será lo que pasa? Piénsenle un momentico. Por favor, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es que si el canon es de 824.000, ¿cierto? Si eso es lo que va a Sí. cobrar la agencia, se supone que a esos 824.000, si yo les saco el 3%, que es lo que se va a quedar, con lo que se va a quedar la agencia, pues debería quedar los 800.000 pesos pulpos para el dueño, Ajá, vale. ¿cierto? entonces el planteamiento es al contrario. Sería 800 es el 103. Exactamente. Nuevamente la misma situación. Nuevamente la misma situación. Entonces, 800.000 no es el 100%. Hay que mirar. No. Vamos a pensarlo un momentico para que las personas que no lo han hecho lo puedan hacer. 2 minuticos y ya lo miramos. ¿Sí? Listo. Y por aquí estoy mirando la hora para que nos dé tiempo de hacer el último ejercicio, entonces lo voy a mirar muy rápidamente. Entonces, miren, efectivamente aquí tenemos un error, ¿cierto? ¿Por qué? Nuevamente, 824.000, uno empieza a hacer cuentas alegres y uno dice, listo, 800.000 pesos es el 100%, 800.000 pesos no es el 100%, porque 800.000 pesos no es el total del canon, ¿sí? Lo que nosotros vamos a decir es, vea, 800.000 pesos es lo que le llega a la persona. ¿Y a la persona le llega el 100%? No, a la persona no le llega el 100%. A la persona le tiene que llegar menos el 3% con el que se va a quedar la agencia, ¿cierto? Es decir, que a la persona le va a llegar, perdón, el 97%. 800.000 pesos es el 97%. Entonces, ¿cuánto es el 100? El 100 es lo que nos están preguntando, ¿cierto? El 100% va a ser el valor del canon y el valor del canon sí es el 100%, ¿sí?
Cuando yo a ese 100% le quito el 3, pues me quedan 800.000. Y cuando yo al 100% le quito el 3 en porcentaje, ¿cuánto me queda? Me queda 97. Ahora sí, con esto, ¿cuánto da? 800.000 por 100 dividido 97. 824,742. 824,742. Ahí sí. Si yo a 824,742 le saco el 3%, me tiene que quedar exactamente 800.000 pesos. Hagan la prueba ahí rápidamente. A 824,742 le quito el 3%, me tiene que quedar exactamente 800.000 pesos. Ya ahí sería cuestión de decimales, porque sería .27 más o menos. Exactamente. Pero eso mismo no me estaba pasando por este lado, ¿sí? Por este lado no me estaba pasando eso mismo. Listo. Claro eso. Entonces digamos que en este cuento con los decimales es muy importante leer y entender muy bien la situación original, ¿cierto? Y definir muy bien qué es el 100%. ¿Será que ese 800.000 pesos sí es el 100% o no es el 100%? ¿Será que ese 800.000 pesos, si me dicen qué es lo que le debe quedar al señor luego de que se cobra y que se hace una resta de un porcentaje, entonces ¿será que ese es el 100%? No, no debe ser el 100%. Si es una cosa que queda luego de, entonces con seguridad es que es un porcentaje menor. ¿Sí? Listo. Claro hasta acá. De todas maneras, esto digamos que requiere práctica, requiere mirarlo. Lo importante es que por lo menos aquí les quede claro y que después ustedes puedan observar nuevamente la grabación y que puedan hacer otro tipo de ejercicios. ¿Listo? Muchas Listo. gracias. Con Sí. muchísimo gusto. Y para finalizar, Gracias. entonces, una situación muy, muy fácil, también rápidamente, y es esta, que no les puede volver a pasar. De aquí en adelante, ustedes deben saber todos calcular su nota final. ¿Listo? Hay unas personas que lo saben hacer muy bien, hay otras personas que todavía tienen dificultad con esto. El siguiente cuadro resume las notas de Juan en su núcleo prospectiva 1. Recuerden que en CEIPA todos los núcleos tienen 50% para el seguimiento, 30% para el trabajo escrito de la nave y 20% para la sustentación final de esa nave. ¿Sí? Resulta que las notas de Juan son que para el seguimiento del 50% tiene 3.5, para la nave le quedó en 4.2 y la sustentación le quedó en 5. Entonces nos dicen que debemos calcular la nota final de Juan. A mí me ha pasado muchas veces, o sea, esto es una situación real, me ha pasado muchas veces que me dicen, profe, ¿a usted por qué la nota final le da tal cosa si yo hago la operación y me da tanto? Y la operación como la hacen de la siguiente forma. 3.5 más 4.2 más 5 dividido 3. ¿Será que eso está bien? No, no está bien porque los porcentajes son diferentes. Exactamente. No es un promedio simple. Un promedio simple yo lo puedo utilizar cuando todos los elementos que estoy promediando tienen la misma importancia. ¿Sí? Esto lo puedo hacer cuando tengo la misma importancia. Es decir, si todos estos ítems, seguimiento, nave, sustentación, valieran todos el 33.33%, entonces yo podría hacer esto. ¿Sí? Si todos valieran 33.33%. ¿Sí? Pero en este caso, no todos los ítems tienen la misma importancia y es muy común que cuando uno está haciendo promedios, uno le ponga diferentes importancias a esos criterios que está promediando. En este caso es claro que el seguimiento es mucho más importante que la sustentación. ¿Y cómo así que más importante? Si el porcentaje de evaluación me está diciendo que efectivamente el seguimiento es el 50% de la nota final, mientras que la sustentación es una quinta parte de la nota final, el 20%. ¿Sí? Esta es la mitad, esta es la quinta parte. Y por lo tanto, entonces yo puedo empezar a inferir que hay importancias diferentes y pesos diferentes. Así se llama en matemáticas, pesos diferentes. Por lo tanto, cuando yo voy a calcular una nota final, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo digo, listo, vea, el seguimiento me quedó en 3.5, entonces yo multiplico por porcentaje. Entonces 3.5 por el 50% más 4.2 por el 30% más 5 por el 20%. O también puedo hacerlo con decimal, 3.5 por 0.5 más 4.2
por 0.3 más 5 por 0.2, cualquiera de las dos. ¿Y cuánto nos da eso? Si yo voy a hacerlo de esta forma en la calculadora, sí debería poner el formato de porcentaje, ¿cierto? O en Excel. Me dio 4.01. ¿A todos les dio eso? 4.01. Sí. Sí, listo. Y antes de que se vayan, muchachos, ¿cómo calcular cuánto necesito? Que es otra cosa. Que resulta que supongamos, tenemos la misma situación, pero no sabemos esta última nota, no sabemos la sustentación. ¿Listo? No sabemos la sustentación. Entonces decimos, listo, ¿cuánto necesito en la sustentación para ganar el núcleo? Que es una pregunta súper común. ¿Cuánto necesito en el último ejercicio, trabajo, para ganar el núcleo? Entonces, vuelvo y les repito, tenemos el seguimiento y la nave, pero no sabemos cuánto la sustentación. Listo. Entonces, planteamos la misma situación. 3.5 por el 50% más 4.2 por el 30% más cuánto necesito por el punto 2, ¿cierto? Por el peso de la sustentación para ganar el núcleo. Y para ganar el núcleo, ¿cuánto necesito? ¿O con cuánto gano el núcleo? ¿Con qué nota? Es decir, esta operación que está acá tiene que ser igual a ¿cuánto para ganar el núcleo? ¿Con cuánto se gana un núcleo, muchachos? ¿Con qué nota? Ahí era el 5. Con 3. Con 3, exactamente. Listo. Entonces, esta operación la debo calcular para el 3. Y esa nota es lo mínimo que puedo sacar para ganar el núcleo. ¿Sí? Esta operación la debo ganar para, listo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la operación. Vamos a hacer la operación para que no nos quedemos con esa duda. Entonces, nuevamente, repito el planteamiento. Yo quiero... Listo. Entonces, tengo por acá. Ya, ahora sí. Entonces, yo sé cuánto saqué en el seguimiento. 3.5 por el seguimiento que vale 0.5. Yo sé cuánto saqué en la nave que vale 0.3. Saqué 4.2. Pero no sé cuánto es lo mínimo que debo sacar, ¿sí? ¿Cuánto debo sacar? ¿Y por qué digo mínimo? Porque el 3 es lo mínimo, ¿sí? El 3 es lo mínimo que necesito para ganar la nota, para ganar el núcleo, perdón. Entonces, ¿cuánto debo sacar por 0.2, que es la sustentación, que es lo que me hace falta, para poder sacar como mínimo 3? ¿Sí? Así la debo plantear. Entonces, vamos a hacer la operación. ¿Cuánto me da 3.5 por 0.5? ¿Cuánto me da eso? 1.75. 1.75 más. ¿Cuánto me da 4.2 por 0.3? 1.26. 1.26 más x por 0.2 debe ser igual a 3. Y resulta que acá, entonces, nosotros debemos aprovechar algo también que me va a tocar como explicarles muy rápidamente, pero es muy sencillo, que se llaman ecuaciones sencillas, ¿sí? Porque miren que yo aquí tengo una incógnita y yo tengo que despejar esa incógnita. Obligatoriamente, para calcular la nota que me hace falta, tengo que despejar una incógnita. Listo. Entonces, sumo los dos numeritos que puedo sumar, porque no tienen ninguna incógnita. ¿Cuánto me da 1.75 más 1.26? 3.01. 3. 3. 3.01 3.01 más x por el X. 0.2 y esto tiene que ser igual a 3. Listo. Primera cosita de ecuaciones. Cuando yo tengo que dejar este término solito aquí,
¿sí? Miren que yo en la ecuación tengo un lugar que está antes del igual y un lugar que está después del igual. Este 3.01 está sumando con esta x02, ¿cierto? Entonces yo tengo que dejar esta x02, la tengo que dejar a este lado del igual solita, ¿cierto? Entonces para ello me tengo que deshacer de esto. Este número, para deshacerme de él, lo tengo que pasar al otro lado del igual. Y cuando a mí me toca pasar, exacto, cuando a mí me toca pasar de un lado al otro del igual, tengo que cambiarle la operación que está haciendo ese número. En este caso está sumando, entonces si lo voy a pasar para el otro lado, ¿a qué queda? ¿Qué hace? Restando. Restando. Entonces 3 menos, Menos 3,01. 301. Espérame, porque Y el de multiplicación no pasa a dividir. Sí, el el de de multiplicación. multiplicación pasa a dividir, pero lo que pasa es que no entiendo por qué aquí, yo quiero que rectifiquemos muy bien esa operación. Rectifiquemos cuánto da 3.5 por 0.5, porque eso me va a dar negativo y no debería darme negativo. La mitad 3.5. es 17,5, ahí está, 1.75. Que yo estoy aquí también haciéndolo en mi calculadora. 3.5 por 0.5, 1.75, 4.2, 4.2 por 0.3, 1.26, perfecto. Profe, es que él ya tiene la nota en 3 con los porcentajes que lleva. Ah, esa es la cosa, exactamente. Porque lo que le falta realmente no es nada. Podría perder en la Exactamente. Sí, última y sí, ya sí, está sí, 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 ganando. sí. Tienes toda la razón. Ya con este 3.5 y este 4.2 ya ganó, ¿cierto? Sí, 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 sí. No, entonces vení, yo quiero que hagamos, permítanme rápidamente, para que no nos quedemos con esta duda, porque de pronto puede que si haya algunas personas que no lo tienen tan claro, entonces lo que quiero hacer es lo siguiente. Entonces, hágalo como bajando para que no pase. Exacto, voy a bajarle las notas para que no pase. Eh, Ahí sí. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y le vamos a borrar esto y le vamos a pasar la nota. Supongamos que aquí sacó 2. Listo. Ahora sí. Este es este valor. Y listo, listo. Ahora sí. Bueno, ahora sí, muy rápidamente. Entonces lo mismo, ya lo teníamos planeado, ya lo teníamos planteado, perdón. Pluma. Listo, entonces 3.5 por 0.5 más 2 por 0.3 más x por 0.2, que es lo que hace falta, igual a 3. Ahí sí, ahí sí. Listo, entonces 3.5 por 0.5 nos había dado ¿cuánto? 1.75. 1.75. Listo, ahora sí. 2 Más por 0.3. 0.60. 0.60. No, 0.6 me dio. Sí. Sí, pero sí. Con 2 0.60. decimales. Exacto. 0. Ajá. 0.60 o 0.6 igual. X 0.2 igual a 3. Listo, ahora sí. 1.75 más 0.6. ¿Cuánto nos da eso? 2,35. 2,35 más X 0.2 igual a 3. Aquí vamos, listo. Entonces, este número me tengo que deshacer de él. Lo voy a pasar para el otro lado, a restar. X por 0.2 es igual a 3 menos 2.35. ¿Sí o no? Estaba sumando, entonces lo paso a restar a este lado del igual. Listo. Finalmente, entonces también alguien nos dijo, bueno, tenemos que dejar la X sola, pero esa X para poderla dejar sola, nosotros nos damos cuenta de que está acompañada justo de un numerito separada por paréntesis. El paréntesis lo que quiere decir es que eso es una multiplicación y lo mismo, para poder pasar al otro lado, tenemos que pasar a hacer operación contraria. ¿Sí? Operación contraria. ¿Cuánto nos da 3 menos 2.35 antes de eso? 2,65. No, 3 menos 2.35 a 0.65. Exactamente. 0.65. Listo. Ahora sí, entonces, como esto es una multiplicación y yo tengo que pasarlo, ese número para el otro lado, lo mismo, le cambio la operación. ¿Cuál es la inversa de la multiplicación? División. La división. División.
0.65 dividido 0.2. Ahí sí, ¿cuánto nos da esa X? 3.25. 3.25. Entonces ahora sí, lo Esa la mínimo que nosotros podemos sacar en esa sustentación que vale el 20% es 3.25. Si yo saco ese mínimo, 3.25, la nota final me va a quedar en 3. Pero si yo saco más de 3.25, pues esta nota final va a aumentar, va a ir aumentando. ¿Listo? Sí. Sí. Claro todo eso, muchachos. Sí, muchas Sí, gracias. profe, gracias. Profe, gracias. Con muchísimo gusto, cualquier cosa que necesiten, saben que a la orden. Esta grabación pues también se las vamos a compartir, así como les compartimos ayer por la tarde-noche Ay, sí, gracias. las otras grabaciones, entonces esta también. Si de pronto hay alguien en esta sala a quien no le llegó la grabación de ayer por la tarde, que